8 años antes de mi divorcio, mi suegra me pidió de repente 3.500 euros para un tratamiento médico. Sin pensarlo dos veces, le transferí 35.000 euros. Al día siguiente, mi exmarido vino a verme a toda prisa con una carpeta llena de documentos. Me quedé completamente helada. Recuerdo aquella noche con una claridad absoluta. No por el frío del aire acondicionado, ni por la corriente de aire que recorría los pasillos del hospital y te hacía temblar, sino por una mirada, la mirada de alguien a quien, durante 8 años, pensé que nunca volvería a encontrar en mi vida. Ese día acababa de cerrar un gran contrato de casi 100.000 euros. Mi asistente me llevó al Hospital Universitario La Paz para un chequeo médico rutinario, algo que nunca antes había tenido tiempo de hacer. Sinceramente, mi vida en los últimos años había sido una carrera sin línea de meta. Estaba acostumbrada a las frías salas de reuniones con cifras de cientos de miles de euros, acostumbrada a caminar con la cabeza alta entre los demás. Pero cuando me detuve frente a la máquina de pago automático en la planta baja, todo pareció congelarse. Frente a mí había una anciana de espalda encorvada, con un abrigo de algodón descolorido y manos temblorosas que sostenían unos papeles arrugados. Escaneaba el código de barras una y otra vez, pero la pantalla seguía mostrando el mismo mensaje. Saldo insuficiente. Saldo insuficiente. La gente de detrás empezaba a impacientarse. Señora, si no tiene dinero, apártese y deje pasar a los demás. ¿Quién puede aguantar esperando así? Las palabras no se dijeron muy alto, pero fueron lo suficientemente frías como para helar el ambiente. La anciana se apartó avergonzada. Fue en ese momento cuando levantó la cabeza y su mirada se encontró con la mía. Me quedé de piedra. 8 años. Hacía 8 años que no la veía, pero con una sola mirada supe de inmediato que era la madre de mi exmarido. Su nombre era Pilar. Y yo, Alba. Me miró con sus ojos nublados, llenos de incredulidad, y sus labios temblaron. Alba. ¿Eres tu hija? No respondí de inmediato, no porque no la reconociera, sino porque en ese momento sentí como si algo dentro de mí se tensara hasta el límite. Recordé el día 8 años atrás en que abandoné aquel matrimonio sin derramar una lágrima. No porque fuera fuerte, sino porque ya estaba vacía. Cuando a alguien se le agota el amor, las lágrimas ya no tienen de dónde caer. Pero ahora, al ver a la mujer frente a mí, sentí algo muy extraño. No era odio ni lástima, sino un peso. Las manos de Pilar temblaban, y las facturas cayeron al suelo. Se apresuró a agacharse para recogerlas, pero sus piernas flaquearon y casi se cae. Me adelanté para sostenerla. Sus manos estaban heladas, muy frías. Me agarró la mano con fuerza con una voz rota. Alba, ¿podrías prestarme 3.500 euros? Puedo firmarte un pagaré. Venderé la casa del pueblo y te lo devolveré. No pregunté nada ni lo pensé mucho. Simplemente saqué mi móvil. Dígame su número de cuenta. Se quedó atónita, susurrando los números uno por uno. Bajé la cabeza y realicé la transferencia. No 3.500 euros, sino 35.000. Su móvil vibró. Lo abrió, entrecerrando los ojos para ver la pantalla, y todo su cuerpo pareció quedarse rígido. Sus ojos se enrojecieron, pero no lloró, no dijo nada, pero de repente intentó arrodillarse ante mí. Me sorprendí y la levanté de inmediato. ¿Qué hace, Pilar? No podía hablar, solo inclinó la cabeza profundamente. En ese momento, yo tampoco entendía lo que estaba haciendo. Solo sabía que una imagen apareció en mi mente. Aquel año, la primera vez que fui a su casa, la pequeña cocina era sofocante y calurosa. Pilar se había pasado toda la mañana cocinando solo porque una vez dije, me encanta el arroz con bogavante. Ese día compró un bogavante carísimo, mientras que ella solo comía verduras. No paraba de ponerme arroz en el plato mientras sonreía. Come más, hija. Considera esta tu casa. Ese día fue la primera vez en mi vida que me sentí aceptada. Qué lástima. Luego todo cambió de rumbo. Solté su mano y dije con voz tranquila, use ese dinero para su tratamiento, no necesita devolverlo. Ella negó con la cabeza repetidamente, mientras sus lágrimas caían sobre mi mano. Pero no me queda mucho tiempo. Me di la vuelta y me fui. Al salir del hospital, encendí un cigarrillo. El humo ascendente me hizo entrecerrar los ojos. Me pregunté si acababa de hacer lo correcto o lo incorrecto. Hace 8 años, cuando mi padre estaba en la mesa de operaciones y faltaban exactamente 3.500 euros para salvarle la vida, llamé a mi exmarido. Dijo que no tenía dinero. Esa única frase fue suficiente para que decidiera irme. Sin embargo, hoy le había dado a su madre 10 veces esa cantidad. Sonreí con amargura. Quizás cuando alguien lo tiene todo, es más fácil ablandarse, pero no esperaba que esa decisión revelara un secreto. Un secreto capaz de poner patas arriba todos mis recuerdos de los últimos 8 años. Al día siguiente, mientras estaba en una reunión en el último piso de la empresa, mi asistente entró y me susurró al oído. Hay un hombre buscándola.
Dice que se llama Mateo. La mano con la que sostenía el bolígrafo se detuvo en seco. Mateo, mi exmarido. Después de 8 años, finalmente aparecía. Me quedé en silencio unos segundos y luego dije, llévalo a la sala de visitas. Cuando se abrió la puerta, vi a un hombre completamente diferente. Ya no tenía el aura de confianza de antes ni la mirada condescendiente que solía dedicarme. Ante mí ahora había un hombre de mediana edad con una incipiente barriga, el pelo raleando y una mirada cargada de cansancio. Sostenía una carpeta en la mano y me miraba con torpeza. Alba. Me senté y dije con voz fría. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Tragó saliva y sacó un papel poniéndolo frente a mí. Esto es un pagaré por los 35.000 euros, con todos los intereses calculados. Mi madre me obligó a traértelo. Miré el papel. La escritura era temblorosa, con una huella dactilar de tinta roja. Se lo devolví. No es necesario. Mateo se quedó perplejo. ¿No lo aceptas? Ya te lo he dicho. El dinero es para su tratamiento, no un préstamo. El silencio llenó la habitación. Me miró con una expresión compleja y de repente dijo algo que nunca hubiera esperado. Alba, ¿alguna vez has pensado que aquel año hubo un malentendido? Me quedé helada, sintiendo como si alguien me apretara suavemente el corazón. ¿Un malentendido? Durante 8 años siempre había creído que me habían traicionado, que me habían abandonado en mi momento más difícil. Pero la mirada de Mateo en ese momento no parecía la de alguien que mentía. Lo miré y dije lentamente, ¿qué quieres decir? Mateo se frotó las manos y sacó un viejo sobre de papel de la carpeta. Hay algo que mi madre te ha ocultado durante 8 años. Miré fijamente el sobre de papel. No sabía por qué, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Una fuerte premonición de que, después de abrirlo, mi vida ya no sería la misma. La puerta de la sala de visitas se cerró suavemente, pero me quedé allí, mirando el viejo sobre de papel que sostenía Mateo. No era un sobre de empresa ni algo que se usaría para llevar documentos importantes. El sobre estaba desgastado, con los bordes ligeramente rotos, como si hubiera sido guardado durante mucho tiempo. Pero nunca nadie se hubiera atrevido a abrirlo. Mateo lo dejó sobre la mesa con un movimiento lento y pesado. Míralo tú misma. Acerqué una silla y me senté. Mis dedos tocaron el borde del sobre y un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía por qué dudaba. Era solo un sobre, solo unos papeles, pero sentía como si estuviera frente a una puerta que, si la abría, todo en lo que había creído durante 8 años se derrumbaría. Respiré hondo y lo abrí. Dentro había 2 cosas. Un recibo amarillento y un fajo de documentos compulsados. Tomé primero el recibo. En cuanto mis ojos se posaron en las letras, mi corazón pareció detenerse. Hospital del Corazón Nuestra Señora de la Esperanza. La fecha era exactamente el día en que mi padre estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El importe, 10.500 euros. La persona que pagó. Pilar. No lo leí mal. El nombre de mi ex-suegra estaba allí. Claro. Nítido. Inconfundible. Mis manos temblaban. El papel crujió suavemente. Pero en el silencio de la habitación, el sonido fue ensordecedor. Miré a Mateo con la voz entrecortada. ¿Qué es esto? Mateo no respondió de inmediato. Solo me miró y esta vez su mirada ya no era esquiva como antes, sino que reflejaba un cansancio muy profundo. ¿Quién crees que pagó el resto del dinero para la operación de tu padre aquel año? Me quedé rígida, los recuerdos me inundaron. Aquel año, mi padre fue hospitalizado de repente. Los costes se disparaban cada día. Corrí por todas partes, pidiendo dinero prestado, reuniendo poco a poco, pero aún faltaban 3.500 euros para la operación. Llamé a Mateo llorando, desesperada, y él dijo, no tengo. Esa única frase fue suficiente para que lo decidiera todo. Pero ahora, el recibo que tenía delante contaba una historia diferente. Imposible. Negué con la cabeza. Mi voz era casi un susurro. Debes de estar mintiendo. Mateo soltó una risa amarga. Si quisiera mentir, no habría esperado 8 años. El aire en la habitación era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? Mateo bajó la cabeza retorciéndose las manos. Fue mi madre. Lo miré incrédula. Continuó, cada palabra como si fuera arrancada a la fuerza de su garganta. Ella sabía que yo había perdido dinero en un mal negocio. No te lo dijo. Sacó todos sus ahorros y pidió más prestado en el pueblo. Reunió 10.500 euros y los llevó al hospital para pagar. Sentí como si alguien me hubiera golpeado la cabeza con fuerza. Un vacío ensordecedor. Imposible, repetí. Pero esta vez, ni yo misma creía en mis palabras. ¿Por qué no me lo dijo? Mateo levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, porque sabía que si te enterabas, no te irías. Me quedé helada.
Una frase tan simple pero como un cuchillo que se clavaba en el corazón. ¿Qué quieres decir? Mateo sonrió. Ese día, a la puerta de la UCI, tu madre se reunió conmigo. Apreté los puños, pagó la factura del hospital y luego sacó los papeles del divorcio. Me los dio para que los firmara. Salté de mi asiento y la silla detrás de mí chirrió ruidosamente. ¿Qué estás diciendo? Mateo permaneció sentado. Dijo que te ibas al extranjero para un puesto importante con un sueldo de miles de euros al mes, mientras que yo solo era un hombre con un sueldo de poco más de 1.000 que no te merecía. Escuchaba y mi cabeza daba vueltas. Dijo que los 10.500 euros eran para comprar la libertad de nuestro matrimonio. Retrocedí un paso. Todo se volvió borroso. No, imposible. Recordé ese día. Mi madre, de pie a la puerta del hospital, llorando e insultando a Mateo y a su familia. Dijo que eran unos desagradecidos. Dijo que me habían abandonado. Me obligó a firmar los papeles del divorcio. Me obligó a vender la casa. Me obligó a irme al extranjero. Y yo le creí. Lo creí todo. Llevé ese odio durante 8 años. Pero ahora Mateo me miraba con voz grave. Alba, ¿no te parece extraño? ¿Extraño qué? Pregunté con voz temblorosa. 10.500 euros no es poco dinero. Si mi familia realmente no hubiera aportado nada, ¿cómo se habría podido realizar la operación a tiempo? No pude responder porque nunca lo había pensado. Solo sabía que en ese momento, el dinero estaba allí y mi padre se había salvado. Dije con voz ronca. ¿Y por qué no me lo dijiste tú? Mateo sonrió amargamente. Quise decírtelo, pero antes de que pudiera abrir la boca ya habías firmado los papeles. Me miró, y esta vez su mirada ya no era de reproche, solo de tristeza. Recuerda ese día. Me quedé en silencio. Estabas de pie frente a mí y dijiste una cosa. Hizo una pausa y luego dijo lentamente, no me mereces. Mi corazón se hundió. Lo recuerdo perfectamente. Dije esa frase sin dudar, sin piedad. Después de eso ya no tenía ninguna razón para retenerte. La sala de visitas se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Miré el recibo en mi mano. Las cifras parecían bailar ante mis ojos. 10.500 euros que no provenían de Mateo ni de mi familia, sino de la mujer a la que ayer le transferí 35.000 euros. Sonreí, una sonrisa torcida. Así que durante 8 años he odiado a la persona equivocada. Nadie respondió, porque la pregunta no necesitaba respuesta. Dejé el recibo sobre la mesa. Mis manos seguían temblando. ¿Y esto? Señalé el otro fajo de papeles. Mateo siguió mi mirada. Su voz se quebró. Míralo tú misma. Lo abrí. La primera línea que saltó a mis ojos fue escritura de donación de bienes. Debajo, el nombre del donante, Pilar. El del beneficiario, Alba. Me quedé helada. La casa del pueblo está en una zona de expropiación. La indemnización estimada es de más de 140.000 euros, dijo Mateo en voz muy baja. Quería dejártela a ti. Miré la página. Todo en mi cabeza se hizo añicos. Ya no sabía dónde estaba ni qué era correcto o incorrecto. Solo sabía que durante 8 años había vivido en una historia que no era real. Miré a Mateo. Mi voz era casi un susurro. ¿Por qué me lo dices ahora? Mateo sonrió. Porque la van a operar. Me detuve en seco. El médico dice que no es seguro que salga viva del quirófano. Me miró. Dijo que si esta vez no lo consigue, al menos debería saber la verdad. Permanecí en silencio durante mucho tiempo y de repente me di la vuelta. Alba, llamó Mateo. No me giré, solo dije una cosa. ¿En qué hospital está? No recuerdo cómo salí de la empresa. Solo sé que cuando volví en mí, ya estaba sentada en el coche, con las manos aferradas al volante, las palmas empapadas de sudor. Fuera, la ciudad seguía como siempre. Gente yendo y viniendo, coches atascados, el sonido de los claxones y las voces, todo ruidoso y ajetreado. Pero en mi cabeza en ese momento había un vacío inmenso. 8 años. ¿Cómo había vivido los últimos 8 años? Siempre creí que me habían traicionado. Siempre creí que yo era la abandonada. Me sumergí en el trabajo, apreté los dientes y aguanté, diciéndome a mí misma que tenía que ser fuerte, que tenía que triunfar para demostrar que no me había equivocado al irme. Pero ¿y si me equivoqué desde el principio? Cerré los ojos y la imagen de mi madre apareció, de pie a la puerta del hospital aquel año, llorando y maldiciendo a Mateo. Su familia no ha dado ni un céntimo. Son unos desagradecidos. ¿Qué haces todavía con él? Le creí. Creí cada palabra sin la menor duda, porque era mi madre. Apreté las manos y de repente un escalofrío me recorrió la espalda. Si lo que decía Mateo era cierto, entonces la persona que me había estado mintiendo durante 8 años era mi propia madre. Abrí los ojos.
Respiré hondo y arranqué el coche. El vehículo se puso en marcha, no rápido, pero con firmeza. No llamé a mi madre ni a nadie. Necesitaba verlo con mis propios ojos, confirmarlo yo misma. Si no, no podría creerlo. Hospital General de Zona, tercera planta, oncología. El pasillo era largo, las luces blancas y frías, el olor a desinfectante tan fuerte que resultaba desagradable. Caminé muy despacio, paso a paso, cada uno más pesado que el anterior. No tenía miedo, había pasado por bastantes cosas en la vida, pero en este momento sentía miedo. Miedo de que lo que estaba a punto de enfrentarme cambiara para siempre. Habitación 306. Me detuve ante la puerta. Estaba ligeramente entreabierta y desde dentro se oía el suave sonido del agua corriendo. Empujé la puerta. Al abrirla, la primera persona que vi fue a Mateo. Estaba inclinado, limpiando el rostro de Pilar con una toalla. Sus movimientos eran muy lentos, muy cuidadosos. No se parecía en nada al hombre impulsivo y testarudo que yo conocía. Al oír la puerta, Mateo se giró. Sus ojos se posaron en mí con una ligera sorpresa, pero no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré. Olor a medicamentos, a enfermedad y a algo más difícil de nombrar. Pilar yacía en la cama, mucho más delgada. Comparada con el día anterior, parecía la mitad de pequeña. Su piel estaba pálida, sus labios secos, con todo tipo de tubos conectados a su cuerpo. Al verla sentí un nudo en la garganta. Esta era la mujer que una vez, en una cocina calurosa y agobiante, me ponía bogavante tras bogavante en el plato, sonriendo amablemente y diciendo, «Come, hija». También era la persona a la que no había visto en 8 años. Me quedé quieta sin decir nada. No sabía qué decir. Pilar abrió los ojos. Sus pupilas nubladas se dirigieron lentamente hacia mí. Tardó unos segundos en reconocerme. Alba. Su voz era muy débil, como una brisa. Me acerqué, me paré junto a la cama sin sentarme, solo de pie. Todavía me reconoce. No sé por qué dije eso. Mi voz no era fría, pero tampoco cálida. Simplemente neutra. Pilar sonrió. Una sonrisa muy débil. Has cambiado mucho, pero tu mirada sigue siendo la misma. No respondí. Solo la miré durante mucho tiempo y luego pregunté de repente, ¿los 10.500 euros de aquel año los pagó usted? Se tensó. El aire en la habitación pareció congelarse. Pilar se quedó en silencio. Cerró los ojos un momento y luego los abrió, mirándome sin esquivar la mirada. Sí, solo esa palabra, tan suave, pero suficiente para que mi corazón se encogiera. ¿Por qué?, pregunté directamente, sin rodeos. Pilar no respondió de inmediato. Miró al techo como si recordara algo muy lejano. Ese día llorabas tanto que no podías hablar, dijo con voz baja y entrecortada. No soportaba verte así. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis labios. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? Pilar se giró para mirarme, su expresión muy tranquila. Porque si te lo hubiera dicho, no te habrías ido. La frase era exactamente la misma que había dicho Mateo antes, sin cambiar una palabra. Apreté los puños. ¿Qué derecho tenía usted para decidir por mí? Esta vez mi voz fue más alta, un poco temblorosa, un poco enfadada, pero no con ella, sino conmigo misma. Pilar no evitó mi mirada, solo me miró y dijo, porque no quería que siguiera sufriendo. Me quedé helada, sufriendo. Con Mateo en ese entonces solo había sufrimiento. Suspiró suavemente. Soy su madre, lo sé. Mateo estaba a un lado. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Vi que tenías la oportunidad de irte al extranjero, de cambiar tu vida. No tuve el corazón para retenerte. Continuó con voz débil pero muy clara. Sabía que me odiarías, pero es mejor que me odies a que te arrepientas toda tu vida. La miré sin poder decir nada. Esas palabras no eran una mentira, no eran una actuación. Podía sentir que ella realmente pensaba así. Me aparté sin atreverme a seguir mirándola, con un nudo en la garganta. 8 años, dije en voz muy baja. 8 años. ¿Sabe cómo he vivido? Ella se quedó en silencio. Sonreí, esta vez con sonido. Trabajé hasta tener 2 hemorragias estomacales. No me atreví a amar a nadie. No me atreví a confiar en nadie, porque siempre pensé que hasta la persona más cercana podía apuñalarme por la espalda. Mi voz se apagó. ¿Lo sabe? Odié a su familia. Odié a Mateo. Odié a toda su familia durante 8 años. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el bip rítmico del monitor cardíaco. Pilar no lloró. Solo cerró los ojos y 2 hileras de lágrimas rodaron por sus mejillas. Perdóname. Susurró. Perdóname, hija. Me quedé allí sin moverme, sin hablar, sin saber cómo reaccionar. ¿Podía una disculpa borrar 8 años?
No, pero tampoco importaba. Mucho después finalmente dije, la casa que me dejó. ¿Por qué? Abrió los ojos y me miró. No era para ti, era para pagarte. Fruncí el ceño. Para pagarte los 10.500 € más 8 años de tu juventud, dijo lentamente pero con firmeza. Sonreí y negué con la cabeza. ¿Cree que eso se puede calcular con dinero? No respondió. Solo me miró durante mucho tiempo. No se puede. Pero es lo único que podía hacer. Su voz se debilitó. No me queda mucho tiempo. Esa frase me detuvo en seco. El médico dijo que si esta operación no sale bien. No continuó, pero entendí. La miré, y por primera vez sentí miedo. No miedo a perder dinero o prestigio, sino miedo a perder a alguien a quien ni siquiera había tenido tiempo de entender. Respiré hondo y dije, tiene que vivir. Ella sonrió. Sigues igual que antes. Tan testaruda. Yo no sonreí. No por usted, dije. Es por mí. Me miró sin entender. Dije lentamente. Todavía no he saldado esta deuda. No tiene permiso para morir. El aire en la habitación se calmó. Mateo levantó la cabeza y me miró con algo muy diferente en sus ojos. Pilar sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos brillaban más. Está bien, entonces lo intentaré. Me quedé un poco más y luego me di la vuelta para irme, sin demorarme. Antes de salir por la puerta, Mateo me llamó. Alba. Me detuve sin girarme. ¿Algo más? Se quedó en silencio. Continuó. No fue solo mi madre la que te ocultó algo. Me detuve en seco. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Mateo dijo muy lentamente. ¿Has hablado con tu madre después de saber esto? Me giré rápidamente para mirarlo y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No la había visto y ahora empezaba a entender que había cosas que aún no habían terminado. Me detuve justo en la puerta de la habitación del hospital, con la mano todavía en el pomo, pero sin abrirla. La frase de Mateo resonaba en mi cabeza. No fue solo mi madre la que te ocultó algo. Cerré los ojos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Durante 8 años había vivido una historia que consideraba real, pero ahora, pieza por pieza, esa historia se desmoronaba. Si mi ex-suegra me ocultó la verdad, si Mateo no dijo nada, ¿cuánto sabía mi madre y qué había hecho? Abrí los ojos y ya no volví a la habitación. Caminé rápidamente por el pasillo, en línea recta, sin parar, sin pensar, con una sola idea en mente. Tenía que ir a casa. El apartamento que le compré a mi madre estaba en el centro de la ciudad, 3 dormitorios completamente amueblados, valorado en más de 800.000 €. El nombre en la escritura era el de mi madre. En ese momento, mi pensamiento era simple. Ella me dio a luz, me crió, y si yo tenía dinero, debía recompensarla. Pero ahora, de pie frente a la puerta, me sentía extraña. Saqué la llave y abrí. El sonido del televisor era muy fuerte. Mi madre estaba sentada en el sofá, comiendo fruta y viendo una película. Al verme, se sorprendió un poco. Vaya, hoy vuelves pronto. No respondí de inmediato. Entré, cerré la puerta y dejé el bolso sobre la mesa. El ambiente en la habitación era tan normal que me resultaba incómodo. Me miró. ¿Qué pasa? La miré directamente, sin rodeos. Los 10.500 € de aquel año. ¿De dónde los sacaste? Su mano se detuvo. El trozo de manzana que sostenía cayó al plato con un suave clic. Pero fue suficiente para saber que entendía lo que le preguntaba. ¿De qué hablas? Su voz intentaba mantenerse normal, pero su mirada ya vacilaba. No dije nada más. Simplemente saqué el recibo del bolso y lo puse sobre la mesa. Explica esto, mamá. Vio el papel, su rostro cambió drásticamente de la sorpresa a la confusión y finalmente al silencio. La habitación pareció congelarse. Esperé sin presionar, sin decir nada más. Quería que hablara por sí misma. Mucho después, suspiró y se sentó. ¿Así que ya lo sabes? Su voz ya no era firme, sino cansada. Sonreí, una sonrisa sin rastro de alegría. ¿Así que lo sabías? No lo negó. Sí, una sola palabra, pero suficiente para helarme el corazón. Lo sabías desde el principio. No era una pregunta, sino una afirmación. Me miró sin esquivar la mirada. Sí, asentí y sonreí levemente. Entonces, ¿por qué me dijiste que su familia no había dado ni un céntimo? No respondió de inmediato. Solo me miró y dijo, porque quería que te fueras. La respuesta era idéntica a la de Pilar, pero la sentí completamente diferente. ¿Irme? Repetí. Sí, no quería que te hundieras con ellos. Su voz se volvió firme. Su familia era pobre, su trabajo inestable, su futuro incierto. Si te quedabas allí, solo sufrirías. Me reí. ¿Así que decidiste por mí? Sí, respondió sin dudar. La miré y por primera vez esta mujer me pareció una extraña. Ese dinero era suyo, dije. ¿Por qué lo aceptaste y me mentiste? Frunció el ceño. No lo acepté. Lo usé. Me quedé helada.
¿Usarlo? Bueno, dijo con voz aún tranquila. Si no aceptaba ese dinero no te habría sido. Apreté los puños. ¿Qué derecho tenías a usar el dinero de otros para decidir mi vida? Mi voz se elevó, incapaz de mantener la calma. Se levantó y me miró directamente. Porque soy tu madre. El aire en la habitación pareció estallar. Me eché a reír a carcajadas. Solo por eso. Sí, dijo, porque yo te di la vida. Sé lo que es bueno para ti, tú no. La miré durante mucho tiempo y luego pregunté, ¿y soy feliz? Se quedó en silencio. La pregunta no era fácil de responder. 8 años trabajando hasta el agotamiento, 8 años sin atreverme a confiar en nadie. 8 años viviendo como una máquina, dije lenta y claramente. ¿Crees que eso es bueno? Evitó mi mirada sin responder. Sonreí. O tal vez solo ves que gano dinero. Levantó la cabeza. Alba, te estás pasando. ¿Pasándome? Repetí. ¿Y que me mintieras durante 8 años no es pasarse? La tensión era palpable. Ninguna de las dos cedía. Unos momentos después, suspiró y se sentó. Su voz se suavizó. No lo niego. Te mentí, pero no me arrepiento. Me quedé helada. No me arrepiento. Una frase tan simple pero como un cuchillo. Porque si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo, continuó. Has llegado a donde estás hoy gracias a esa decisión. Negué con la cabeza. No fue gracias a ti. Fue a pesar de ti. Se quedó en silencio. La miré y ya no sentía ira, solo agotamiento. ¿Sabes qué, mamá? Dije en voz muy baja. Si ese día me hubieras dicho la verdad, tal vez me habría ido de todos modos. Pero no te odiaría. No habría vivido 8 años con el corazón lleno de heridas. Me miró, su expresión vacilante. Pero no dijo nada. Me agaché, recogí el recibo, lo doblé y lo guardé en el bolso. Luego dije, este apartamento lo venderé el mes que viene. Se sorprendió. ¿Qué has dicho? Te transferiré parte del dinero. El resto lo necesito. ¿Para qué? Preguntó. La miré con mucha calma. Para pagar una deuda. Se quedó atónita. ¿Qué deuda? No respondí de inmediato. Solo dije, 10.500 euros más 8 años. Me miró sin poder decir nada. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, me detuve sin girarme y dije, mamá. Se quedó en silencio. Esta vez, decido yo. Luego abrí la puerta y salí. La puerta se cerró suavemente, pero dentro de mí sonó un estruendo, como si un capítulo de mi pasado acabara de terminar. Esa noche no fui a casa. Volví al hospital. No entré en la habitación. Solo me quedé en el pasillo mirando a través del cristal. Pilar dormía. Mateo estaba sentado a su lado. En silencio, simplemente allí. Miré durante mucho tiempo y luego me fui. Esta vez sabía lo que tenía que hacer. Esa noche no dormí. No por el trabajo o la presión como en años anteriores, sino porque había demasiadas cosas en mi corazón que no podía soltar. Me senté en el coche con el motor apagado, dejando que el silencio me envolviera. Afuera, la ciudad se aquietaba. Las farolas teñían la calle de un amarillo pálido. Soplaba una ligera brisa. Todo estaba en calma excepto yo. 8 años. 8 años que habían pasado como una ráfaga de viento en dirección contraria. Creía que era fuerte, pero resultó que solo me aferraba a un dolor que ni yo misma entendía. Abrí el móvil, miré mi cuenta bancaria, las largas cifras, algo que una vez creí que lo era todo, pero que ahora no significaba nada. Los 10.500 euros de aquel año no eran mucho comparados con lo que tenía ahora, pero fueron suficientes para cambiar una vida entera. No por el dinero, sino por la forma en que nos tratamos unos a otros. Cerré los ojos. La imagen de Pilar en la cama del hospital apareció claramente, delgada y débil, pero con una mirada muy tranquila, como si hubiera aceptado todo. Y yo apenas comenzaba a entender. Abrí los ojos y arranqué el coche. Esta vez ya no dudé. A la mañana siguiente llegué al hospital muy temprano. El pasillo aún estaba silencioso. Solo unas pocas enfermeras pasaban. El silencio era tal que cada paso mío resonaba. Me detuve ante la puerta. No llamé, simplemente la empujé suavemente. Dentro, Mateo estaba dormido en la silla, con la cabeza apoyada en la pared y su mano aún sosteniendo la de Pilar. Una posición muy natural, pero también muy familiar. Recordé que en el pasado, cada vez que tenía fiebre, Mateo se sentaba así. No hablaba mucho. No era bueno consolando, pero siempre estaba a mi lado. ¡Qué lástima! Lo había olvidado. Entré con cuidado, dejando mi bolso en la mesa. El ruido fue mínimo, pero Mateo se despertó, abrió los ojos y me vio con una ligera sorpresa.
Has venido pronto. Asentí. Sí. Sin más preguntas, sin formalidades, con naturalidad, Mateo se enderezó y se frotó la cara. El médico dijo que hoy habrá más pruebas. Si todo va bien, mañana la operan. Miré hacia la cama. Pilar todavía dormía. Su respiración era suave pero regular. ¿Cuánto más hay que pagar? Pregunté. Mateo hizo una pausa. No es necesario. ¿Cuánto más falta? Mi voz no era alta, pero sí firme. Mateo me miró un momento y luego dijo: unos 17.500 euros. Asentí sin decir nada. Saqué el móvil y realicé la transferencia. Hecho. Mateo me miró con una expresión compleja. Alba, no tienes por qué. Tengo que hacerlo. Lo interrumpí sin dejarle terminar. El silencio se instaló, no tenso, pero tampoco cómodo. Había algo no dicho. Unos momentos después pregunté: ¿Tú trabajas? Mateo sonrió levemente. Me despidieron, reducción de plantilla. No me sorprendió. Solo asentí. Ahora soy repartidor, trabajos esporádicos, lo que salga. Lo dijo con mucha naturalidad, sin quejas, sin orgullo herido, solo con aceptación. Lo miré un momento y luego pregunté: ¿Te arrepientes? Mateo levantó la cabeza. ¿Arrepentirme de qué? ¿De no haberme retenido aquel año? Sonrió. Pero esta vez no fue una sonrisa amarga, sino una sonrisa ligera. No, me sorprendió un poco. ¿Por qué? Porque en ese momento yo también pensé que debías irte. Me quedé en silencio. Continuó. Alba, tú encajas mejor en ese mundo que yo. Tienes ambición, tienes talento. Y yo solo soy una persona normal. Lo miré. ¿Y crees que esa es una razón para dejar ir? Mateo negó con la cabeza. No, pero es una razón para no aferrarse. El silencio volvió a reinar. No supe qué decir porque esas palabras no estaban equivocadas, simplemente llegaban tarde. Sobre las 9, Pilar se despertó. Al verme, se sorprendió un poco. Alba, has vuelto. Asentí. Sí. Sin muchas palabras, simplemente allí. Me miró. Su expresión se suavizó. Debes de estar muy ocupada. Lo he arreglado, dije brevemente. Sonrió y no preguntó más. Solo tomó mi mano. Su mano todavía estaba fría, pero esta vez no la solté. ¿Dormiste anoche? Preguntó. Negué con la cabeza. No, no pienses demasiado, dijo con voz suave. Lo que pasó, pasó. La miré. No ha pasado. Se quedó en silencio. Continué. Al menos para mí no, suspiró suavemente. ¿Qué quieres? No respondí de inmediato. La miré y luego dije: quiero que viva. Sonrió. Otra vez con eso. Hablo en serio. Ya le dije que tiene una deuda conmigo que no ha saldado. Me miró con un cálido brillo en los ojos. ¿Y cómo quieres que te pague? Pensé un momento y luego dije: después de que se recupere, vivirá conmigo. Mateo se sorprendió. Alba. No lo miré, solo miré a Pilar. ¿De acuerdo? Pilar se quedó helada, sin hablar durante mucho tiempo. No quiero molestarte, hija. No estoy preguntando si quiere o no, la interrumpí. Estoy preguntando si está de acuerdo. Mi voz era muy parecida a la de antes, firme y decidida, pero por dentro era diferente. Me miró y luego asintió. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Solo esa palabra, pero fue suficiente para que suspirara sin saber por qué. Al mediodía salí a comprar algunas cosas. Al volver, me detuve fuera de la puerta sin entrar porque oí voces. ¿La voz de Pilar? ¿Todavía la quieres, hijo? Me detuve en seco, inmóvil. Mateo se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: no lo sé. Ella suspiró. Todavía no la has olvidado. Lo sé. ¿Y tú? Mateo sonrió. Ya no me atrevo a pensar en ello. ¿Por qué? Porque ya no tengo derecho. La habitación se quedó en silencio y luego Pilar dijo: nunca lo tuviste. Esa frase me heló. No lo entendí, pero no me atreví a entrar. Solo me quedé escuchando. La que se fue ella. No tú, Mateo. Él no dijo nada. Ella continuó: si todavía tienes una oportunidad, no la desperdicies. Me di la vuelta sin escuchar más. Mi corazón latía muy rápido. No quería seguir escuchando porque temía enfrentarme a algo para lo que no estaba preparada. Esta tarde me quedé en el hospital. No fui a ninguna parte. No trabajé, solo me senté, observé y pensé. Por primera vez en años dejé de correr. Esa tarde pasó muy lentamente. Me senté junto a la ventana del pasillo del hospital, mirando el pequeño jardín de abajo, donde algunos pacientes caminaban con la ayuda de sus familiares. Algunos daban pasos muy lentos, otros tenían que agarrarse a la barandilla, y algunos, con solo estar de pie y respirar, ya parecían tener dificultades. De repente me di cuenta de cosas en las que nunca antes me había fijado. La salud, el tiempo y las personas.
Solía pensar que con dinero todo estaría bien, pero ahora viendo a Pilar allí dentro, entendí que hay cosas que el dinero no puede comprar. Sobre las 3 de la tarde vinieron los médicos. Me levanté y los seguí a la habitación. Mateo también se levantó. Comprobaron las constantes vitales de Pilar. El médico revisó su historial. Hizo algunas preguntas. Luego se giró hacia nosotros. Mañana a las 8 de la mañana es la operación. El tumor está en una posición complicada, pero todavía es operable. La familia debe estar preparada. La tasa de éxito es de alrededor del 60%. 60% no es una cifra baja, pero tampoco alta. Asentí. Hay que firmar algo. El médico me miró y luego a Mateo. Debe ser firmado por un familiar directo. Mateo dio un paso adelante, pero lo detuve con la mano. Firmo yo. Mateo se quedó helado. Alba. Firmo yo. Repetí sin mirarlo. El médico se sorprendió un poco. ¿Usted es? Lo miré. Soy su nuera. Dije sin más explicaciones. No eran necesarias. El médico asintió y me dio los papeles. Cogí un bolígrafo. Mi mano temblaba un poco, pero aún así firmé. Mi nombre apareció en el papel, claro y nítido. Hacía 8 años que no pensaba que volvería a firmar con esa identidad. Al salir de la habitación, Mateo se detuvo y me miró. Ya no con sorpresa, sino con incomprensión. Alba, no tienes que hacer esto. Lo miré. ¿Crees que lo hago por ti? Mateo se quedó en silencio. Lo hago por ella, dije, y me fui sin detenerme. Esa noche no fui a casa. Me quedé en el hospital. Mateo dijo que iría a casa a ducharse, cambiarse de ropa y volver. No me opuse. Solo asentí. La habitación se quedó en silencio. Solo Pilar y yo. Ella no dormía. Solo estaba acostada mirando al techo. Alba. Me giré. Sí. ¿Tienes miedo? Me quedé en silencio un momento y luego dije la verdad. Sí. Ella sonrió. Yo también. Acerqué una silla y me senté. Era la primera vez que me sentaba voluntariamente tan cerca de ella. ¿De qué tiene miedo?, pregunté. No de morir, dijo. Tengo miedo de no tener tiempo de decirlo todo. La miré. ¿Qué más tiene que decir? Se giró y me miró. ¿Te arrepientes? La pregunta me dejó helada. Arrepentirme. Durante 8 años no me había permitido pensar en ello, porque si lo hacía, no habría podido seguir adelante. No lo sé, dije con sinceridad. Ella asintió. Bueno, si pudiera volver al pasado me iría de todos modos. La interrumpí sin dejarla terminar. Mi voz era firme, sin dudar. Me miró sin sorpresa. Solo preguntó, ¿por qué? Suspiré. Porque en ese momento no tenía otra opción. No por el dinero, no por la oportunidad, sino porque ya no confiaba. Se quedó en silencio. Continué. ¿Sabe? Una vez que se pierde la confianza, quedarse es más doloroso que irse. Cerró los ojos. Sí. Una voz muy baja pero con un gran peso. ¿Y ahora? No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Ya era de noche. Las luces del jardín estaban encendidas. Todo estaba borroso. Todavía no lo sé, dije. Pero no quiero seguir viviendo en un malentendido. Abrió los ojos y me miró. Con eso es suficiente. Me giré. ¿Suficiente? Sí. Asintió. La gente no necesita volver al pasado. Solo necesita entenderlo correctamente. No dije nada. Solo la miré durante mucho tiempo. Sobre las 8 de la noche, Mateo volvió con comida. 3 tuppers. Los dejó en la mesa. Comed. No me negué ni di las gracias. Solo abrí el mío y comí. Los 3 nos sentamos allí sin hablar, pero no era incómodo. Solo silencioso. Un tipo de silencio que nunca antes había experimentado. Después de comer, Mateo recogió todo y fui a lavarme las manos. Al volver, lo vi de pie en el pequeño balcón al final del pasillo. Salí y me paré a cierta distancia, ni muy cerca, ni muy lejos. Alba, dijo él primero. ¿Sí? ¿Me odias? Pensé un momento y luego dije. Sí. Sonrió levemente. Y ahora, miré hacia afuera. Ya no. ¿Por qué? Estoy cansada, dije con franqueza. Aferrarse a algo durante tanto tiempo es agotador. Mateo asintió sin decir nada más. Unos momentos después preguntó. ¿Eres feliz? Sonreí. ¿Tú qué crees? Lo tienes todo, dijo. Dinero, estatus, una vida. Negué con la cabeza. No todo lo que se tiene se llama felicidad. Mateo se quedó en silencio. Puedo comprar cualquier cosa, puedo ir a cualquier parte, pero hay noches en las que no sé para qué vivo. Mi voz era muy suave pero sincera. Mateo me miró y por primera vez vi un atisbo de compasión en sus ojos. ¿Y tú? Pregunté. ¿Eres feliz? Sonrió. No, pero sé para qué vivo. Lo miré sin preguntar más, porque lo entendí.
Esa noche dormí en el hospital, no por responsabilidad u obligación, sino porque quería. Me tumbé en un sofá largo e incómodo, pero me dormí con facilidad, quizás porque por primera vez no tenía que pensar demasiado. A la mañana siguiente, a las 6, una enfermera entró para prepararla. A las 7, llevaron a Pilar en una camilla. Yo a un lado, Mateo al otro. Ambos le sosteníamos la mano. Nadie dijo nada, solo nos agarramos las manos. Frente a la puerta del quirófano nos miró y sonrió. Esperadme para comer juntos. Asentí. Sí. La puerta del quirófano se cerró. Un clic suave pero muy pesado. Me quedé allí inmóvil. Por primera vez en años, sentí que esperaba algo que ni el dinero ni el estatus podían ayudarme a conseguir. La puerta del quirófano se había cerrado, pero yo seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en el cristal opaco, como si con solo mirar el tiempo suficiente pudiera atravesarlo y ver lo que sucedía dentro. Ver a la mujer que acababa de sostener mi mano minutos antes, tumbada bajo las frías luces de la operación. Ver si los latidos de su corazón seguían rítmicos o se ralentizaban. Ver todo lo que, como simple espectadora, no tenía derecho a saber. Y en ese momento me di cuenta de que había esperas que no se parecían a ninguna otra que hubiera experimentado. No era como esperar la firma de un contrato, el resultado de un negocio o la oportunidad de un ascenso. Esta era una espera que no se podía controlar, acelerar ni evitar. Mateo estaba a mi lado, en silencio, con las manos en los bolsillos y la espalda ligeramente apoyada en la pared, con la mirada al frente, pero sabía que él, al igual que yo, centraba toda su atención en esa puerta, donde yacía una parte de nuestro pasado común y donde quizás se decidiría el futuro de nuestras vidas. El tiempo pasaba muy lentamente, tan lento que podía oír el tic-tac de un reloj imaginario en mi cabeza. Media hora, 1 hora, 2 horas, nadie hablaba, nadie se movía. Solo de vez en cuando pasaba una enfermera empujando un carrito, susurrando algo y siguiendo su camino, dejando tras de sí un largo pasillo con luces blancas y dos personas que parecían dos sombras. No sé cuánto tiempo estuve de pie, solo sé que cuando empecé a sentir las piernas entumecidas, me senté en una de las sillas de plástico cercanas, crucé los brazos e incliné la cabeza. Y por primera vez en años no pensé en el trabajo, ni en el dinero, ni en el futuro, sino en algo muy simple. ¿Sobreviviría Pilar o no? Alba. La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Levanté la cabeza. Sí. ¿Quieres beber algo? Negué con la cabeza. No. Asintió lentamente y volvió a guardar silencio. Unos momentos después pregunté, ¿alguna vez pensaste que llegaría un día como hoy? Mateo esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa casi imperceptible. Pensé que no volveríamos a vernos nunca. Lo miré y ahora fue él quien pensó un momento. Ahora veo que muchas cosas no son como yo pensaba. No pregunté más porque sentía lo mismo. Muchas cosas no eran como las recordaba ni como las había creído, y tampoco eran como yo era hace 8 años. Pasaron 3 horas. Una enfermera salió. Nos pusimos de pie al instante. La operación continúa. Se ruega a la familia que espere un poco más. Fue todo lo que dijo y se fue sin añadir nada más, sin explicaciones, sin consuelo, pero esa frase hizo que mi corazón latiera más rápido. Continúa. Significa que no ha terminado. No está decidido. El resultado es incierto. Volví a sentarme, apretando los puños con fuerza, clavándome las uñas en las palmas. El dolor era real pero vago, como la sensación que me envolvía en ese momento. Mateo se sentó a mi lado, esta vez más cerca, en silencio. Unos momentos después dijo en voz muy baja, Alba, sí. Me giré. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Nada. Lo miré. ¿Qué querías decir? Negó con la cabeza. No es importante. No insistí porque entendí que hay frases que, si no se pronuncian, pueden guardarse, pero una vez dichas, no hay vuelta atrás. 4 horas, 5 horas, empecé a sentirme cansada, no por estar de pie, sino por esperar. Esperar es lo que más agota a una persona. Me recliné en la silla, cerré los ojos un momento, pero no dormí, solo descansé. En mi mente las imágenes se sucedían. Pilar en la cocina aquel año, Pilar frente a la máquina de pago ayer, Pilar en la cama del hospital. Todas las imágenes se superponían, borrosas, pero muy reales. De repente me di cuenta de que nunca la había mirado de verdad. Hace 8 años la veía como mi suegra. Después, como una extraña. Nunca la vi como persona. Una mujer que había vivido su vida, que se había sacrificado, que había elegido, que había cometido errores y aciertos como todos nosotros. Abrí los ojos y suspiré. Mateo, sí, si no sobrevive. Me detuve sin continuar la frase. Mateo entendió, asintió. Tampoco te culparé a ti. Me giré para mirarlo.
¿Crees que te preguntaba eso? Mateo pareció sorprendido. ¿Entonces qué? Te preguntaba si tú podrías soportarlo. Mi voz era muy suave pero sincera. Mateo guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo, no lo sé. Una respuesta muy honesta, sin intentar parecer fuerte, sin ocultar nada, simplemente no lo sé. Asentí, lo entendí. Ambos volvimos al silencio, pero algo había cambiado. Ya no éramos dos extraños. Y aunque tampoco éramos familia, éramos dos personas que compartían un mismo punto. Un punto en el que ninguno de los dos podía volver a ser como antes. 6 horas, la puerta del quirófano finalmente se abrió. Un médico salió. Nos levantamos casi de un salto. Doctor, antes de que pudiera terminar, él asintió. La operación ha sido un éxito. Una sola frase, pero fue como si me sacaran de un pozo profundo. Exhalé con fuerza, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mateo, a mi lado, no dijo nada. Solo inclinó la cabeza con los puños apretados. Sin embargo, continuó el médico, la paciente está muy débil y necesita una vigilancia intensiva durante las próximas 24 horas. Son cruciales. Asentí. Gracias, doctor. Él asintió a su vez y se fue. La puerta detrás de él se cerró de nuevo, pero esta vez ya no se sentía tan pesada. Me senté, sintiéndome muy cansada. Mateo también. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y un momento después sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Ya pasó, dijo como para sí mismo. Lo miré y también sonreí, muy levemente. Sí, ya pasó. Pero en mi corazón sabía que había cosas que acababan de empezar. Después de escuchar que la operación había sido un éxito, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. No porque no sintiera alegría, sino porque mi cuerpo y mi mente parecían no haber vuelto a la normalidad. Como una cuerda que ha estado tensa durante horas y, al soltarla, no vuelve inmediatamente a su lugar, sino que vibra con pequeñas sacudidas, dejando una sensación de vacío que se expande en el pecho. Y me di cuenta de que cuando una persona supera un gran miedo, lo primero que siente no es alegría, sino agotamiento. Un agotamiento no físico, sino mental. Un cansancio tan profundo que solo quieres estar en silencio, no pensar en nada, no decir nada más. Solo saber que la persona al otro lado de la puerta sigue viva, y eso es suficiente. Mateo, que estaba a mi lado, suspiró profundamente y se sentó junto a mí. La distancia entre nosotros ya no era la de antes, pero tampoco la cercanía del pasado. Una distancia extraña, como la de dos personas que caminaron juntas durante mucho tiempo, se perdieron y ahora, por casualidad, se reencuentran en el mismo punto. Ya no son extraños, pero tampoco saben cómo llamarse. Y esa distancia es la que nos mantuvo a ambos en silencio. Nadie se atrevía a romperla, como si temieran que una palabra equivocada pudiera perturbar el equilibrio recién estabilizado. Alba, dijo Mateo primero. Su voz era ronca por no haber bebido suficiente agua en todo el día, pero transmitía un alivio que nunca antes le había escuchado. Ya no había terquedad ni orgullo herido, solo una sinceridad muy simple. Sí. Gracias. Me giré para mirarlo sin reaccionar de inmediato, porque esas dos palabras, dichas en ese momento, sonaban a la vez correctas e innecesarias, porque no lo había hecho por él, ni enteramente por Pilar, sino que quizás lo había hecho más por mí misma, porque no quería que, si algo sucedía, tuviera que vivir con otro arrepentimiento. Ya había tenido suficiente de ese sentimiento. No tienes que agradecerme, dije con voz tranquila. No lo hice por ti. Mateo asintió sin discutir ni explicar. Solo dijo en voz muy baja. Lo sé. Y esas dos palabras me hicieron sentir mucho más cómoda, porque al menos entre nosotros ya no había palabras de más. Aproximadamente 1 hora después, sacaron a Pilar del quirófano. Todavía estaba inconsciente, con el rostro pálido y conectada a todo tipo de tubos. Parecía muy frágil. Pero cuando vi su pecho subir y bajar al ritmo de su respiración, supe realmente que había superado el mayor obstáculo y una sensación de alivio se extendió. No de forma ruidosa o explosiva, sino silenciosamente, como si una gran piedra que llevaba en el corazón finalmente hubiera sido levantada, dejando un vacío, pero un vacío agradable. Seguimos la camilla hasta la sala de recuperación. El médico nos dio instrucciones muy precisas. Durante las primeras 24 horas, la vigilancia debía ser constante, sin interrupciones, y cualquier signo anormal debía ser reportado de inmediato. Asentí repetidamente. Aunque nunca había cuidado a nadie de esta manera, en ese momento no sentí miedo, solo la necesidad de quedarme. Esa noche Mateo y yo nos turnamos para vigilar, aunque en realidad no era necesaria una división estricta, porque ninguno de los dos durmió profundamente.
Con el más mínimo ruido nos despertábamos. Mirábamos la cama para asegurarnos de que Pilar estaba bien y volvíamos a sentarnos, a seguir en silencio, a seguir esperando. Pero esta espera ya no era tan pesada como antes, porque sabíamos que al menos había superado la primera etapa. Sobre las 3 de la madrugada me levanté y salí al pasillo. Necesitaba un poco de aire fresco porque la habitación estaba demasiado cerrada y el olor a medicamentos y máquinas me mareaba. Y mientras estaba al final del pasillo, mirando por la ventana y viendo la ciudad aún iluminada, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía un respiro del trabajo. Ninguna noche en la que simplemente estuviera en silencio sin tener que hacer nada, sin pensar en cuántas tareas tenía que completar al día siguiente. Y en ese momento entendí que había cosas que había perdido hacía mucho tiempo sin darme cuenta. ¿No puedes dormir? La voz de Mateo sonó detrás de mí. Me giré. No se acercó y se paró a mi lado, ni muy cerca ni muy lejos, manteniendo una distancia en la que ambos nos sentíamos cómodos. Sigues igual, dijo. Todavía te gusta estar sola cuando estás cansada. Me sorprendió un poco. ¿Todavía te acuerdas? Mateo sonrió levemente. Hay cosas que no se olvidan fácilmente. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía por dónde empezar. Porque si hablaba, podría desatar muchas otras cosas que no estaba segura de estar preparada para enfrentar. Alba. Sí. Si en ese momento no nos hubiéramos divorciado. Se detuvo. Me giré para mirarlo. ¿Cómo crees que estaríamos? Pensé un momento y respondí con total sinceridad. Probablemente nos habríamos separado de todos modos. Mateo asintió. Sí. Sin tristeza, sin arrepentimiento, solo aceptación. Porque en ese momento no nos entendíamos, continué. Tú pensabas que yo solo quería dinero y yo pensaba que eras un irresponsable. Ambos teníamos mitad de razón y mitad de error. Mateo sonrió. Suena como si ahora lo entendiéramos todo. Negué con la cabeza. No. Solo que ahora ya no intentamos demostrar que tenemos razón. Se quedó en silencio un momento y luego dijo en voz muy baja. Alba, has cambiado mucho. Lo miré, tú también. El silencio volvió a reinar, pero no era pesado, sino un silencio agradable, como el de dos personas que están de pie una al lado de la otra y, sin necesidad de hablar, entienden lo que piensa la otra. Y ese silencio fue el que me hizo darme cuenta de que hay relaciones que no siempre mejoran volviendo, sino que a veces, estar en la posición actual es lo más adecuado. Volvimos a la habitación cuando empezaba a amanecer. Pilar aún no se había despertado, pero sus constantes vitales eran más estables y sentí alivio porque en ese momento, cada pequeña señal positiva era suficiente para aferrarse a ella. Me senté en la silla, la miré y dije en voz muy baja, como para mí misma, tiene que despertar. Nadie respondió, pero estaba segura de que me escucharía. Esa mañana pasó lentamente, pero ya no con pesadez, porque en mi corazón ahora había un punto de apoyo claro. Pilar había superado la operación, había cruzado la frágil línea entre la vida y la muerte, y aunque el camino por delante aún era largo e incierto, al menos ya no me enfrentaba a una puerta cerrada sin saber qué sucedía dentro. Y la sensación de saber eso, aunque fuera parcialmente, era suficiente para calmar a cualquiera. Hacia el mediodía, cuando el sol comenzaba a colarse por las ventanas del pasillo, creando largas líneas de luz en el suelo blanco, Pilar se movió ligeramente. Fue un movimiento mínimo, pero suficiente para que yo, que estaba sentada a su lado, levantara la cabeza de inmediato con el corazón acelerado. Casi contuve la respiración al ver sus párpados temblar y abrirse lentamente, con cansancio pero abiertos. Se había despertado. Pilar. La llamé en voz muy baja, como si temiera que un tono más alto pudiera arruinar el momento. Pilar me miró con la vista aún borrosa, pero al reconocerme, sonrió levemente. Una sonrisa muy débil, pero que me hizo un nudo en la garganta, porque era la misma sonrisa que aquel año en su pequeña cocina, solo que ahora con menos fuerza. No me he muerto. Su voz era ronca. Cada palabra parecía un esfuerzo. Yo no sonreí, solo negué con la cabeza. No. Cerró los ojos un momento, como si suspirara aliviada, y luego los abrió para mirarme más fijamente. Su mirada era más clara ahora, y me di cuenta de que en ella no solo había calma, sino también un toque de alivio. Entonces, todavía te debo algo. Me confundí un poco. Hable menos. No se fuerce. Sonrió. Sigues igual de testaruda. No respondí, solo le arreglé la manta. Fue un gesto tan natural que yo misma me sorprendí. En ese momento Mateo estaba fuera haciendo una llamada. Al oírme, entró de inmediato. Al ver a Pilar despierta, su expresión cambió al instante. Ya no había la tensión de los últimos días, sino un alivio palpable.
aunque todavía mantenía la cautela, como si temiera que un pequeño descuido pudiera hacer que todo volviera a ser como antes. Mamá la llamó con voz grave. Pilar se giró para ver a su hijo, y su mirada se suavizó con una calidez que no pude ignorar. Y en ese momento entendí que, pasara lo que pasara, la relación entre una madre y un hijo podía tener malentendidos y heridas, pero siempre habría un vínculo especial que nunca podría romperse por completo. No llores, hijo, dijo con voz débil pero clara. Mateo se giró. No estoy llorando. Pero vi cómo intentaba tragar saliva. No lo miré mucho tiempo. Me hice a un lado para darle espacio. Aproximadamente una hora después, el médico vino a examinarla. Confirmó que su estado era estable, nos dio algunas instrucciones más y dijo que si no había complicaciones, en unos días podría ser trasladada a una habitación normal. Y al oír eso, finalmente respiré hondo porque significaba que al menos lo más difícil había pasado. Esa tarde salí a comprar algunas cosas necesarias. Al volver me detuve un momento fuera de la puerta antes de entrar. Los oí hablar no en voz alta, pero lo suficiente para darme cuenta de que hablaban de mí. ¿Qué vas a hacer, hijo? Era la voz de Pilar. No lo sé, respondió Mateo. Han pasado 8 años. No es tan fácil como decir, volvamos. Me quedé quieta sin entrar. ¿Pero todavía la quieres? Dijo no como una pregunta, sino como una afirmación. Mateo guardó silencio un momento y luego dijo, no tengo derecho. ¿Derecho a qué? Preguntó ella. Derecho a estar a su lado. Apreté un poco los puños, no de rabia, sino porque esa frase era demasiado cierta. ¿Qué crees que necesita ella? Continuó Pilar. Mateo sonrió levemente. No me necesita a mí. Puede cuidarse sola. Siempre ha sido así. Ella guardó silencio y luego dijo, una persona fuerte no es la que no necesita a nadie, sino la que no se atreve a necesitar. No entré. Simplemente me di la vuelta y me fui lentamente, sin prisa, porque sabía que hay conversaciones que, si las escuchas hasta el final, ya no puedes fingir que no las has oído. Esa noche volví a casa. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba mi propio espacio. Me paré en mi apartamento, mirando a mi alrededor. Todo seguía igual, ordenado, limpio, completo, pero faltaba algo que nunca antes había notado. Y ahora que lo había notado, no sabía cómo llamarlo. Abrí el armario, miré la ropa cara, los zapatos que rara vez usaba, los bolsos que compraba y dejaba guardados, todo lo que una vez consideré un logro, pero que ahora no me daba ninguna alegría. Me senté, me recliné en la silla y cerré los ojos. En mi mente ya no había cifras, sino frases, miradas, recuerdos que creía haber dejado atrás. El teléfono vibró. Lo abrí. Era un mensaje de Mateo. Está bien, ya duerme. Lo miré sin responder de inmediato. Unos momentos después escribí. Vale. Solo una palabra. Pero sabía que no era como antes. Dejé el teléfono. Suspiré. Y por primera vez en años me hice una pregunta que siempre había evitado. ¿Qué quiero? No un trabajo, no dinero, no estatus, sino una vida. La pregunta no tenía una respuesta inmediata, pero al menos ya había empezado a hacérmela. Y quizás eso era lo más importante. Esa noche no dormí bien, no por el ruido ni por el trabajo pendiente, sino porque en mi cabeza no dejaban de surgir preguntas que durante 8 años nunca me había atrevido a enfrentar. Y cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que hay cosas que no desaparecen por evitarlas, sino que, por el contrario, se entierran más profundamente, esperando un día inesperado para explotar y pillarte desprevenida. Como en este momento, tumbada en medio de una habitación espaciosa y cómoda con todo lo necesario, pero sin sentir ni una pizca de paz, porque por primera vez ya no usaba el trabajo para llenar el vacío de mi corazón. A la mañana siguiente me desperté muy temprano sin necesidad de despertador. Simplemente abrí los ojos, miré al techo un momento, y me levanté, me vestí y salí de casa. El aire fresco de la mañana me aclaró la mente, pero también dejó clara la decisión que había tomado. Hay cosas que, si se empiezan, deben terminarse. No se pueden dejar a medias solo por miedo. No fui directamente al hospital, sino que pasé por otro lugar. La antigua casa donde viví antes de casarme, el lugar que guardaba más recuerdos de los que jamás había intentado olvidar. La puerta seguía siendo la misma, con la pintura un poco desconchada y las enredaderas a ambos lados. No había cambiado mucho. Solo yo había cambiado. Y al pararme frente a esa puerta, me di cuenta de que hay lugares de los que, por mucho que los evites, al final tienes que volver. Abrí la puerta y entré. En el patio todavía estaba el viejo banco de madera donde mi padre solía sentarse a tomar el té y leer el periódico. Mientras yo me sentaba a su lado escuchando sus historias, que en ese momento me parecían muy corrientes,
pero que ahora recordaba con una nostalgia que me decía que eran insustituibles. La puerta de la casa estaba cerrada. Saqué la llave y abrí. Salió un olor a cerrado, no desagradable, sino el olor de los recuerdos. Entré lentamente, observando cada objeto, la mesa, las sillas, el armario, todo seguía allí. Solo faltaba la gente. Fui directamente a la habitación donde había estado mi padre. La cama seguía allí, con la manta doblada, como si al abrirla, él todavía estuviera allí. Me quedé quieta durante mucho tiempo y luego me senté lentamente, tocando el cabecero de la cama, frío pero familiar. Recordé ese día, el día en que corrí de un lado a otro buscando dinero para la operación, el día en que llamé a Mateo, el día en que creí que me habían abandonado, y el día en que decidí terminar con todo. Si en ese momento hubiera sabido la verdad, cerré los ojos sin seguir pensando porque si no tiene sentido. Abrí los ojos, me levanté y saqué el teléfono para hacer una llamada. Al otro lado respondieron rápidamente. Alba. Era la voz de mi madre. Fui directa al grano. ¿Dónde estás, mamá? En casa. Voy para allá. Sin esperar respuesta, colgué y me fui. Cuando llegué, mi madre ya estaba sentada en el salón, como si supiera que iba a venir, sin sorpresa, sin evasivas, solo mirándome entrar con una expresión más tranquila que el día anterior, pero todavía con un poco de cautela. No me senté de inmediato. Me quedé de pie mirándola. Mamá. Ella asintió. Sí. Respiré hondo y dije, no vengo a discutir. No dijo nada, solo esperó. Hace 8 años me mentiste, dije lenta y claramente. Lo sé. Asintió. Sí. Sin negarlo, sin justificarse. También sabes cómo he vivido estos 8 años. Se quedó en silencio, pero aún así no dijiste nada. La miré. ¿Por qué? Suspiró. Porque pensé que no era necesario. ¿No era necesario? Repetí. Sí, pensé que si vivías bien, eso era suficiente. Sonreí. Una sonrisa muy leve. ¿Y alguna vez pensaste si yo vivía de verdad? Se quedó en silencio sin responder de inmediato. Continué. Tengo dinero, casa, posición, pero no tengo confianza. ¿Crees que eso es suficiente? Me miró. Su expresión vaciló, pero no habló. Me acerqué y me senté frente a ella. Mamá, mi voz se suavizó. Ya no te culpo. Me miró con una ligera sorpresa, pero tampoco puedo seguir como antes. El silencio se instaló. Unos momentos después preguntó, ¿y qué quieres? La miré durante mucho tiempo y luego dije, quiero que me digas la verdad. Se quedó en silencio. Continué, no porque necesite saberlo, sino porque no quiero vivir un día más en una mentira. Cerró los ojos un momento y luego los abrió. Está bien, su voz era más suave. Pregunta. Asentí. ¿Ese día, de verdad pensaste que sería más feliz si me iba? No dudó. Sí. ¿Y ahora? Me miró durante mucho tiempo y luego dijo, ya no estoy tan segura. Asentí sin sorpresa. ¿Así que te arrepientes? Esta vez guardó silencio más tiempo. Cuando pensé que no respondería, dijo, sí, solo una palabra, pero fue suficiente. Suspiré profundamente, como si finalmente algo se hubiera liberado. Con eso me basta. Me levanté, me miró. ¿A dónde vas? Al hospital. A verla, dije. Estaba confundida. ¿Qué vas a hacer? Me giré para mirarla. Hacer lo que debería haber hecho hace 8 años. Y me fui sin detenerme, sin mirar atrás, porque esta vez ya no me sentía arrastrada por el pasado. Cuando volví al hospital ya era casi mediodía. La luz del sol que entraba por las grandes ventanas del pasillo restaba un poco de frialdad al lugar, pero en mi corazón ya no sentía el peso de antes. Al contrario, había una extraña claridad, como si después de enfrentarse a lo que se ha evitado, uno ya no se sintiera arrastrado hacia atrás, sino que comenzara a caminar en la dirección que uno mismo elige. Y aunque no sabía a dónde me llevaría esa dirección, al menos era mi propia decisión. Empujé la puerta de la habitación y entré. Inmediatamente vi a Pilar más consciente, ya no tumbada rígidamente como antes, sino ligeramente recostada sobre las almohadas, mirando por la ventana. Mateo estaba a su lado, sosteniendo un cuenco de sopa y dándole de comer cucharada a cucharada. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, no torpes, pero tampoco demasiado hábiles, como alguien que no está acostumbrado a cuidar, pero que aún así mantiene un poco de reserva. Y esa imagen me hizo detenerme un momento porque era demasiado familiar. Tan familiar que me trajo de vuelta muchas cosas que había intentado olvidar. Ya has llegado, dijo Pilar girándose para mirarme. Sus ojos brillaban un poco más que el día anterior y su voz, aunque débil, era más clara. Asentí. Sí. Sin más preguntas, sin formalidades, simplemente de vuelta,
Mateo dejó el cuenco al verme entrar y se levantó para cederme su asiento, como un reflejo natural, sin pensar. Y esa naturalidad fue la que me hizo darme cuenta de que, aunque había 8 años de distancia entre nosotros, todavía había hábitos que no habían desaparecido. ¿Has comido?, preguntó. Sí, respondí, aunque en realidad no había comido nada. Pero en ese momento no tenía hambre. Acerqué una silla y me senté junto a la cama. Miré a Pilar y le arreglé la manta que se había deslizado un poco. El gesto fue un poco rígido, pero ya no me sentía extraña. ¿Cómo está? Con estar viva es suficiente, sonrió levemente. No le devolví la sonrisa, solo dije, tiene que recuperarse. Me miró un momento y luego asintió. Sí. Sin más preguntas, sin negarse, solo aceptando. El ambiente en la habitación en ese momento era extraño, no tenso ni forzado, pero tampoco completamente cómodo, como si tres personas estuvieran en una encrucijada entre el pasado y el presente. Nadie mencionaba el pasado, pero tampoco nadie lo olvidaba por completo. Simplemente lo dejaban a un lado para poder convivir en el mismo espacio sin hacerse más daño. Unos momentos después, Mateo salió a buscar las medicinas, dejándonos a Pilar y a mí a solas. Y cuando la puerta se cerró, supe que era el momento de decir lo que había estado pensando desde el día anterior. No para explicar ni buscar respuestas, sino para poner las cosas en su sitio. Pilar, la llamé. Sí. Cuando salga del hospital, vivirá conmigo. Lo dije con voz tranquila. No como una pregunta o una sugerencia, sino como una decisión. Pilar se sorprendió un poco. ¿Ya lo dijiste? Lo digo de nuevo, la interrumpí. Y esta vez no es porque me deba nada. Me miró, esperando. Lo hago porque quiero, dije lenta y claramente. ¿Por qué?, preguntó. Pensé un momento y luego dije, porque no quiero arrepentirme más. El silencio se instaló, pero no era pesado. Suspiró suavemente. ¿Has cambiado? No lo negué. Sí. Pero no quiero ser una carga, hija. No lo creo, dije. Antes quizás, pero ahora no. Me miró durante mucho tiempo y luego asintió. Está bien. Solo una palabra. Pero esta vez supe que estaba realmente de acuerdo. No por obligación, sino por confianza. La puerta se abrió y Mateo volvió con los medicamentos. Nos miró. Parecía sentir que el ambiente en la habitación había cambiado, pero no preguntó. Solo dejó los medicamentos y dijo, el médico dice que hay que tomarlos a tiempo. Asentí. Dámelos. Los cogí, los preparé y se los di a Pilar yo misma. Mateo se quedó allí sin intervenir, solo observando con una expresión difícil de adivinar. Por la tarde, el médico vino a examinarla de nuevo y dijo que su recuperación era mejor de lo esperado. Si seguía así, en unos días podría pasar a una habitación normal. Y al oír eso, me sentí aliviada. No porque todo hubiera terminado, sino porque el camino por delante era un poco más claro. Esa noche, Mateo y yo volvimos a sentarnos en el pasillo como en los días anteriores, pero la sensación era diferente. Ya no había tensión ni peso, sino una extraña paz, como si después de pasar por una gran tormenta uno ya no temiera los vientos más suaves. Alba, llamó Mateo. Sí. ¿Qué vas a hacer? Supe a qué se refería. No a Pilar, sino a nosotros. Miré hacia afuera, las luces de la calle brillaban, la gente era escasa. Todavía no lo he pensado, dije con sinceridad. ¿Pero lo pensarás?, preguntó. Me quedé en silencio un momento y luego dije, sí. Mateo asintió sin más preguntas, sin presionar, solo esperando. Y por primera vez no me sentí incómoda con alguien esperando mi respuesta. Los días posteriores a nuestra conversación pasaron sin grandes sobresaltos. No hubo promesas, ni decisiones drásticas, ni los ruidosos cambios que se esperan tras un momento crucial. Todo sucedió muy lentamente, de manera muy constante, como una herida que no cicatriza de la noche a la mañana, sino poco a poco. Y esa lentitud fue la que me dio tranquilidad, porque por primera vez ya no tenía prisa por sacar conclusiones sobre mi vida. Pilar fue trasladada a una habitación normal después de una semana. Su salud mejoraba visiblemente. Ya podía sentarse sola, comía mejor, y de vez en cuando incluso mantenía conversaciones más largas sin cansarse, y cada vez que la veía así, sentía algo extraño. No una alegría explosiva, sino un calor que se extendía lentamente, como el sol de la mañana que no deslumbra, pero es suficiente para sentir que la vida regresa. El día del alta del hospital, llegué muy temprano sin que nadie me llamara ni me lo recordara. Simplemente sentí que tenía que estar allí, y al entrar en la habitación, vi a Pilar ya sentada, vestida con ropa sencilla, el pelo recogido y el rostro, aunque aún delgado, más animado. Me detuve un momento porque esa imagen ya no era la de una paciente, sino la de alguien que iba a empezar un nuevo capítulo. Ya has llegado, dijo con voz aún débil, pero más firme. Sí,
respondí sin añadir nada más, pero mi mirada ya no era distante. Mateo estaba a su lado, recogiendo las cosas. Al verme, asintió levemente. Un gesto muy sutil, no formal ni forzado, sino como un reconocimiento de que mi presencia allí era algo natural. Mi coche está abajo, dije. Vamos. Mateo se detuvo un momento. ¿Tú llevas a mi madre? Ya lo dije. Lo miré. Vivirá conmigo. No era una pregunta ni un debate, solo una decisión. Mateo guardó silencio un momento y luego asintió. Está bien, sin oponerse, sin discutir, solo aceptando, y esa aceptación fue la que me hizo entender que entre nosotros ya no hacían falta muchas palabras. En el camino a casa, yo conducía, Pilar detrás y Mateo en el asiento del copiloto. Nadie hablaba mucho, solo preguntas ocasionales como ¿está cansada o necesita parar? Pero el ambiente en el coche no era pesado. Al contrario, había un silencio muy cómodo, como el de tres personas que han pasado por tantas cosas que ya no necesitan usar palabras para llenar los vacíos. Cuando el coche se detuvo frente a mi apartamento, Pilar miró hacia arriba con un poco de duda. Tu casa es muy grande, hija. Es temporal, dije. No es mía. No preguntó más, solo asintió. La ayudamos a subir a la habitación que le había preparado. Todo estaba listo de antemano. La cama, el armario e incluso detalles como los medicamentos y el agua, todo en su sitio. Y al ver esa habitación, me di cuenta de que había hecho todo esto sin darme cuenta. No tenías que hacer tanto, hija, dijo Pilar. Quería hacerlo, respondí brevemente, pero fue suficiente. Mateo se apoyó en la puerta, mirando a su alrededor y dijo, realmente has cambiado. No respondí de inmediato, solo dije, tú también. Sonrió sin negarlo. En los días siguientes, mi vida cambió de una manera que no esperaba. Ya no había noches sola en el gran apartamento ni días que solo giraban en torno al trabajo. Ahora había pequeñas tareas como recordarle a Pilar que tomara sus medicinas, cocinar algo sencillo o sentarme a escuchar sus viejas historias. Algo para lo que antes nunca había tenido paciencia. Y esas pequeñas cosas fueron las que hicieron que mi vida se sintiera más plena. Mateo no se quedó, pero venía todos los días. No intentaba estar demasiado presente ni interferir. Simplemente venía cuando se le necesitaba para las tareas más pesadas y luego se iba, manteniendo una distancia suficiente para no incomodarme. Y esa distancia fue la que hizo que todo fuera más fácil, sin presiones, sin forzar nada. Una noche, cuando Pilar ya dormía, salí al balcón a mirar la ciudad. Las luces seguían brillando, los coches seguían pasando, todo como antes, pero mi sensación era diferente. Mateo estaba detrás de mí. Alba. Sí, ¿ya tienes una respuesta? No me giré. Solo miré a lo lejos un momento y luego dije, todavía no. Él se quedó en silencio. Continué. Pero ya no tengo prisa. Entonces, ¿puedo esperar? Su voz era muy suave, sin presionar, sin exigir. Me giré para mirarlo durante mucho tiempo y luego dije, puedes si quieres. No era una promesa ni un compromiso, pero era una puerta que ya no estaba cerrada. Mateo asintió. No con una gran sonrisa, sino con una sonrisa leve, pero esta vez sincera. Volví a mirar la ciudad. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo una extraña sensación, no de nostalgia, no de arrepentimiento, sino de paz. Hace 8 años me fui con el corazón lleno de heridas y malentendidos. 8 años después estoy aquí, sin rencores, sin intentar demostrar quién tiene razón, solo entendiendo que hay decisiones que no son correctas o incorrectas, sino las adecuadas para mí en ese momento, y que lo importante no es volver al pasado para arreglarlo, sino seguir viviendo el presente de una manera que no me haga arrepentirme más. No sé qué pasará en el futuro. No sé cuánto tiempo Mateo y yo podremos caminar juntos, pero esta vez ya no tengo miedo porque he aprendido algo muy simple, que la vida no se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de aprender a aceptar las respuestas imperfectas. Y con eso es suficiente. Nota final del narrador. Hay historias que, al terminar, no provocan aplausos ni suspiros de alivio, sino un silencio reflexivo, como si alguien hubiera tocado suavemente un recuerdo muy profundo que ni siquiera sabíamos que seguía ahí. La historia de Alba no es una historia de amor convencional, y mucho menos una historia de buenos y malos fáciles de juzgar. Esta historia se parece a la vida de muchos de nosotros, un lugar donde los malentendidos no nacen de la maldad, sino de decisiones que se creían correctas, de silencios que se consideraban prudentes y de sacrificios que, sin querer, se convirtieron en heridas. ¿Cuántas personas como Alba han llevado un rencor durante años, convencidas de haber sido traicionadas o abandonadas, usando ese mismo dolor como motor para volverse fuertes y exitosas? Pero un día, cuando la verdad se revela, se dan cuenta de que aquello a lo que se aferraban no era real. ¿Y cuántas personas como Pilar, que aman sin saber expresarlo, se sacrifican en silencio pensando que hacen lo mejor,
sin saber que ese mismo silencio aleja a las personas que más quieren? Y Mateo, un hombre imperfecto, no tan fuerte como se imaginaba, que decide dejar ir a la persona que ama creyendo que es lo mejor para ella, y vive durante 8 años sin dar explicaciones, sin intentar retenerla, solo por sentirse indigno. La vida a veces no tiene villanos, solo personas con perspectivas diferentes. Y cuando nadie se atreve a cruzar al otro lado para entender, la distancia se hace cada vez más grande. Lo que hace que esta historia no sea triste es que, al final, se detuvieron el tiempo suficiente para mirar atrás, no para volver al pasado, sino para comprenderlo. Comprender que hay cosas que, de haberse sabido antes, podrían haber sido diferentes, pero también hay cosas que solo se pueden entender con la madurez que dan los años. Alba no volvió por debilidad. Mateo no esperó por aferrarse, y Pilar no sobrevivió solo por suerte, sino porque cada uno de ellos, al final, aprendió a enfrentarse a sí mismo. A menudo pensamos que la felicidad es encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado, pero a veces la felicidad es mucho más simple, es entender a alguien correctamente, entender una situación correctamente y saber cuándo soltar en el momento adecuado. Si guardas un rencor en tu corazón, si crees que alguien te ha hecho daño, quizás después de esta historia puedas preguntarte, ¿conozco toda la verdad? Y si no, quizás deberías darte la oportunidad de hablar. Porque hay palabras que, si no se dicen, pueden tardar toda una vida en entenderse. La historia de hoy termina aquí, no con un final perfecto, sino con una puerta abierta. Abierta al perdón, a la comprensión y a que las personas que una vez se perdieron puedan reencontrarse consigo mismas. Si has escuchado hasta aquí, quizás una parte de esta historia también sea tuya. Y si es posible, esta noche antes de dormir, piensa en alguien a quien alguna vez malinterpretaste. ¿Quién sabe? Quizás una simple llamada pueda cambiarlo todo. Sí,